Muy buenas, Marcus. Buenos días, Antonio. Estabas esperando que hiciese mi buenos días. Pues sí, realmente lo estás esperando y te has quedado callado y pensaba que este tío no quiere decir nada ahora y tengo que saludar yo. Cosas del directo. Bueno, pues lo tenemos. ¿Qué hemos estado haciendo antes de empezar a grabar este nuevo capítulo? Un poco el ridículo. No, tío. Ridículo al final. Fíjate, ¿qué es Ho- hacer el ridículo? Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Yo creo que entra dentro del... Va a entrar, yo creo que va a entrar, es cierto, es uno de los temores clásicos del tema que vamos a tratar hoy. No lo había pensado, pero es cierto. Pero claro, el ridículo, ahí vamos a entrar. ¿De quién es el responsable de hacer el ridículo? ¿Quién realmente lo hace? ¿O son los demás que perciben que haces algo y son los demás que con su juicio hacen que te sientas ridículo? Joder, has empezado demasiado a saco y me has pillado en bragas. Ni siquiera hemos hecho intro de lo que vamos a hablar hoy. Buenos días a todos. Buenos días. Hemos empezado demasiado a Fuerte, saco, fuerte. pero ya que lo dices, Antonio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de comunicación, de oratoria. Además, tú eres profesor desde hace un montonazo de años. Yo también doy clases, pero no soy tan profesor como tú, aunque sí soy profesor y soy conferenciante profesional en el ámbito empresarial. ¿Y qué? Que ¿De sí, qué vamos a hablar? que, Ah, tiene- claro, sí, claro. que tienes razón, vale. Sí, que tengo razón. Estás dormido, ¿eh? Vamos a hablar de oratoria y comunicación. Entonces, lo que yo quiero traer aquí es, con el conocimiento que tenemos y también yo aprovechando que doy clases de comunicación verbal y he dado clases en la universidad, quiero traer una serie de elementos prácticos que nos podamos llevar desde ya, hoy mismo, o sea, mientras estás escuchando, toma nota y ya lo puedes poner en práctica para que en todas tus presentaciones seas un super crack, sea de 10. Y lo puedes lograr. O sea, todo va a ser 100% práctico, aunque hay también algún elemento más psicológico que otra cosa. Por mi parte, yo no lo tengo en absoluto tan estudiado como Antonio, pero sí que es verdad que llevando muchos años dando clase y exponiéndome a más de 80 personas por curso, algunas cosas sé. Quizá no tanto de la parte formal de la oratoria, pero sí de la parte más de contenido, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que ahí hay algunos tips que se pueden dar. Algunos tips que ya trabajamos hace unos años, Antonio, cuando hicimos el curso de Teaching to Teach. Mm. Sí, tenemos diseñado un curso para presencial, lo pensamos para escuelas, para profesores, para quien quiera. En realidad puede ser para quien quiera, también para empresas. Ahí hacemos cuña publicitaria porque eso está creado. Enseñar a enseñar. Al final no sabemos enseñar cuando tenemos que explicar algo a alguien. Sí, eso es como la típica pregunta, ¿no? De quién vigila al vigilante, etcétera, pero aplicada a quién enseña al profesor muchas veces. Fíjate, antes he estado con una persona, te lo estaba comentando, me decía que ella es maestra y hace un montón de años ya que es maestra. Y una de las grandes carencias que dice que tiene el sistema es que te enseñan historia de la educación, te enseñan sobre distintas materias, pero no te enseñan a enseñar precisamente. Desde un punto de vista emocional, hablábamos de las carencias de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, que obviamente también va muy relacionado con la comunicación. Al final, esos son los elementos que hacen que puedas convertirte en alguien confiable, es decir, en quien confías para ganarte autoridad y que te escuchen, y en alguien influyente, en donde tú estás impactando a una tercera persona, ¿no? ¿Vamos con ello? Vamos con ello 100%. ¿Cómo lo hemos titulado esto? ¿Cómo lo he titulado yo aquí? Mira, 10 trucos, ¿de acuerdo? Fácil, 10 A trucos. a ver, tengo que decir, normalmente no tenemos, el programa no es un programa preparado. Lo que hablamos es de cosas que conocemos, Sí. pero las traemos, bueno, no sé, yo he dejado el iPad ahí, pero en verdad no llevo nada preparado. Hoy vas a liderar tú esta sesión, Sí. porque al final Antonio es el que más conoce el tema, pero es que además hoy lo vas a hacer realmente siguiendo un esquema que ya habías preparado antes, Sí, ¿no? yo ya lo tenía preparado porque este tema soy muy friki con ello. Y ya que lo tenía, yo lo que voy a usar, o sea, a lo mejor me veis bajando, la verdad es que no sé si en la cámara se me ven las piernas o el iPad o puede ser que sí, ¿no? Puede ser, si lo ves, pues aquí lo tengo. En cualquier caso, lo que tengo son los guiones porque así lo tengo como guía. ¿Podría decirlo de memoria? Pues seguramente me olvidaría alguno, así no me olvido ninguno. Y habrá más. En cualquier caso, 10 trucos para que tus conferencias, ponencias, charlas, presentaciones, en cualquier ámbito, en el colegio, en el trabajo,
en una cena social, cualquier tipo de comunicación que hagas, sea de cine, sea espectacular, vamos con ello. Querré que introduzcas cosas, ¿eh? Clac, venga, vamos con ello. Primero, el primero y el segundo tengo que decir que van muy de la mano, ¿no? Y tengo, el inicio es crucial porque es donde el público tiene mayor atención en ti. De hecho, Antonio antes me preguntaba que qué estábamos haciendo, le he dicho que el ridículo, y es porque estábamos grabando el vídeo del canal. Y he dicho, podríamos empezar presentándonos, tal, y dice, no, primer error, tiene que haber un gancho. Me has hecho hacer el payasín ahí del plan toc toc, que te Sí, vale. sí, ya lo veréis. Es otro vídeo, un vídeo introductorio que hemos hecho que la verdad es que vamos a ver cómo queda. Pero el tema este, el inicio. El inicio es donde, antes de entrar en el qué podemos hacer, que va a ser el siguiente punto, el inicio es el momento crucial. ¿Por qué? Tenemos que entender cuando estamos comunicando, nosotros tenemos distintos momentos de atención que va evolucionando a lo largo de un discurso, a lo largo de una clase, a lo largo de una ponencia, como público. Al inicio estamos súper conectados, queremos saber qué me va a contar Antonio, qué me va a contar Marc. En ese caso, tú tienes que estar súper concienciado como orador, como ponente, en tanto en cuanto es el momento en donde vas a tener mayor oportunidad para impactar y enganchar a la gente. Si no aprovechas ese momento, los vas a perder. Porque tú puedes pensar, luego ya vendrá lo interesante. Sí, ya, pero si tú no los has seducido, no los has enganchado desde el minuto uno o cero prácticamente, la atención baja. Eso está comprobadísimo. Tú empiezas aquí, hay un pico de atención alto y de repente, ¡pum!, baja. Si tú dices algo que, hey, ¿qué es esto? Te llama la atención, te pones en alerta y sigue, ¿no? Luego eso va evolucionando, va subiendo, va bajando, eso ya depende de cada discurso. Y al final, esto es muy curioso, pero al final, cuando se acerca al final, vuelve a subir el pico de atención, por lo que también hay que acabar de una forma redonda, que luego también entraremos. Yo creo que muchas veces pasa eso porque no has tomado notas de nada y dices, bueno, a ver si las conclusiones me sirven como resumen de lo que he explicado mientras me he perdido, ¿no? Claro, pero es que es un error, porque efectivamente, claro, es un error para el ponente, pero es eso, hablas desde el punto de vista del público, ¿no? Ese es el tema. Porque yo no sé qué ha dicho este. También tienes que mantener a lo largo de este discurso trucos para ir interactuando. Ahora entraremos, pero la cosa es ir manteniendo picos de atención y a la gente enganchada con lo que estás diciendo. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? La alternativa hoy en día es facilísima, la llevamos en el bolsillo todos. Es el móvil, es el teléfono. Para nuestros amigos que nos ven de Latinoamérica, el celular. Y en Indonesia, que nos ve alguien de Indonesia, me dijo Marc, no sé cómo es Indonesia. ¿Te imaginas que lo hubiera traído? Hubiera molado, ¿eh? No, no sé. Si hay alguien que sabe indonesio, que nos diga cómo se dice teléfono móvil y entonces lo diremos otro día. Eh, es verdad, Antonio, esto que dices lo estoy pensando como público, ¿eh? Sí, Que sí. siempre tienes esa expectativa, ¿no? De cómo será. Me voy levantando, la gente que está escuchando no lo sabe, pero me voy levantando porque ahora tengo la sensación de que no había apretado. Sí, sí había apretado. Tengo la sensación muchas veces. Pero en paréntesis, es un clásico que Mark se levanta a 2x3 a la cámara a mirar si graba. Tengo, no sé, no sé cómo Muy bien. llamarle. Bueno, Como público. como público te das cuenta de que estás muy expectante a cómo, cuando no conoces especialmente al ponente, a cómo será. Y el otro día estaba escuchando una charla en el podcast de Uri Sabat, en la Fórmula del Éxito, con una especialista en comunicación, y hablaba de esta regla, ¿no? Con Teresa Baró, Puede puede ser. ser. Una señora ya que tiene, creo que tiene 61 años, sí, iba a decir, sí. Sí, porque de hecho ella Es lo una crack, comenta del una plan, crack. se ha tenido que reinventar y la marca personal cómo le ha ayudado a mantenerse, etcétera. Mm. Y hablaba, ¿no? Que se comenta en muchos sitios de esto de la importancia de la voz, de la presencia y de ¿no? De la gesticulación, etcétera. Y ostras, estás muy expectante a todas esas cosas y ese mensaje que llega que te dice mucho de la persona, esos primeros segundos, ¿no? Hay una frase que me fascina, que va en esta línea, Marc. Nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Nunca. Por eso la manera de vestir, en este caso yo lo reconozco, y aquí quizás voy más informal porque estamos aquí, tener una americana aquí, pues no quiero que se me arrugue,
Pero es verdad que la presencia, y esto lo hemos hablado, o sea, la presencia física, la presencia de cómo hablas, la presencia de cómo te expones, la presencia de cómo interactúas, es tu tarjeta de presentación. Lo mismo sucede cuando estás exponiendo ante un público. Es exactamente eso. Ahora, punto 2. Y perdón, Dime, dime. Sí, porque, sí. o sea, Claro, claro. para hacer apuntes de los puntos que os estoy diciendo, cosas que me resuenan. Y además, esa primera frase, ¿no? Esa primera introducción te va a marcar mucho sobre lo que esperas de ese contenido, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que...? Ya los títulos tienen que ser catchy, ¿no? Como llamativos, pero esas primeras frases también te van a marcar mucho cómo vas a prestar atención a eso. Uf, esto va a ser un aburrimiento, o wow, esto puede ser muy chulo. Gracias porque me has hecho pensar en una muy buena manera de dar pie al punto 2, que es, ok, tenemos claro por qué es importante este inicio para enganchar a las personas y ahora es qué decimos. ¿Cómo nos solemos presentar en una presentación, valga la redundancia, cómo solemos empezar, cómo solemos iniciar cualquier tipo de ponencia? ¿Qué hace la gente? La gente llega, saluda, da las gracias, se presentan. Algunos, por lo que tú has dicho, piden perdón de forma anticipatoria por si algo no se entiende o dejémonos de tonterías. Todo eso va restando puntos. Cada cosa que no sea relevante para enganchar a la gente de inicio es algo que está desconectando a una persona, a otra persona, a otra persona cada segundo que está pasando. No empieces presentándote, no empieces dando las gracias, no empieces pidiendo perdón, pero es que eso no deberías empezarlo nunca en ningún tipo de situación. No empieces de ninguna manera, salvo que el perdón en este caso sea algo relevante de la ponencia. Por ejemplo, yo puedo empezar diciendo, pido perdón a todos ustedes por lo que acabo de hacer. Y a lo mejor la gente se queda pasmada y tu tema es hablar sobre el perdón y reflexionar. Eso es diferente. Pero si no es el caso, no empieces así. ¿Cómo hay que empezar? Hay que empezar. Hay varias fórmulas. Con un gancho que sea, por un lado, tipo historia. Las historias encantan. Puedes empezar contando directamente una historia. De entrada, sin preámbulos. No digas, voy a empezar a contarles una historia. Les voy a contar la siguiente historia. No, puedes empezar directamente. Plantas delante del público. En abril del año 2022 yo estaba con fulanito y menganito, ta, 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 y entonces vas desarrollando sobre el tema que tú quieras tratar. ¿Por qué? Porque a las personas nos encantan las historias. Esa es una buena manera de empezar. Luego, la siguiente forma es con un dato impactante. Yo recuerdo, fíjate, cuando estaba en el despacho hace un montón de años trabajando, nos vino un señor a hablar de, no me acuerdo muy bien, creo que era tema sucesorio, vamos, una materia que, pues, a quien le guste bien y a quien no, pues también. Pero el ponente lo recuerdo porque empezó de una forma muy directa y con mucha energía, con unas estadísticas, me lo voy a inventar. El 70% de las personas no deja sucesión testada, es decir, no escribe el testamento y luego hay problemas familiares por esta circunstancia. El 8 de cada 10, otra cosa. Entonces, de repente te están dando una serie de datos que te ponen la alerta y te impactan porque son muy visuales. Y dices, wow, ¿qué está diciendo este tipo? Y luego ya desarrollas. Eso para mí yo diría que son los temas que a mí más me gustan. Es decir, empezar por un dato impactante, empezar por una historia o también, la tercera, y ya, yo creo que con esta la podemos dar por buena este segundo punto, con una pregunta al público. Esto lo hacíamos mucho tú y yo. Sí, siempre, siempre lo hacemos en clase y tú lo haces en tus clases. Empiezas con una pregunta. Una pregunta que puedes pedir ya directamente que la gente se moje. Si a lo mejor es algo que puede ser incluso violento, aunque a mí me gusta retar, puedes pedir que respondan a mano alzada, ya está, ya hay una bilateralidad, ya los tienes enganchados. Que responda, no sé, me lo invento. En mi caso, ¿no? Con Efficient Happiness, ¿quién ha sido alguna vez infeliz en su trabajo? Que levante la mano. Y levantas la mano tú y
encima sirves de espejo al público y mucha gente va a levantar la mano porque la mayoría de personas lo han sido en algún momento de su vida. Entonces luego empieza a desarrollar, a lo mejor con otra pregunta, puedes preguntar a alguien, ¿quién dice el por qué? Y entonces puede ser que alguien empiezas con un diálogo y luego te lo llevas. Ahora, ¿recordáis que decía no vamos a agradecer, no vamos a presentar? No quiero decir que no lo hagamos nunca. Si no lo hacemos no pasa nada porque ya nos habrán presentado posiblemente o la gente sabrá. Pero en cualquier caso, ahí es cuando puedes presentarte, después de haberlos enganchado. Ya los tienes. Ahí es el momento clave. Creo que querías decir algo. Todavía no. No, todavía no. Hoy creo que va a ser bastante yo, ¿no? No, 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 que Pues tampoco, estabas pensando. tampoco quiero interrumpir y además como si no se solapan. Sí. Yo, por ejemplo, cuando... no, ya sé lo que quería decir. Es que me ha venido a la mente la pregunta que hacíamos algunas veces cuando empezábamos clases de filosofía en los colegios, y es, ¿quién se considera una mala persona? Y bien algunos, yo, ¿cuánto es una buena persona? Cuando hablábamos de Hobbes y de Locke. Efectivamente. Siempre da un gancho como para empezar, que luego, además, hay algo que a mí me gusta mucho, que lo intento hacer en las clases. Yo las clases las hago en general sin guión, solo sabiendo la conclusión a la que quiero llegar. Entonces, como son A mí también. siguiendo el método socrático, va saliendo lo que va saliendo. Pero sí que me gusta que las preguntas parezcan, y aquí estoy seguro que me dirás, Marc, no, no está bien esto, ¿eh? Pero que parezcan un poco como fuera de contexto. De plan, ¿por qué narices me está preguntando este tío esto? Y que luego, con lo que vaya saliendo después, vayan diciendo, ostras, sin darme cuenta, hemos empezado de una pregunta que parecía súper random, llegando a una conclusión que deriva de esa pregunta, ¿no? Y al final también es como ese juego que los mantiene más o menos atentos durante toda la charla. No sé por qué piensas que te iba a decir que no está bien. Me parece fantástico. Por lo de desconectado, del plan, no, tiene que tener resonancia con el tema. No, pero la acabas teniendo. Lo único que tú tienes una estrategia persuasiva con el público para llevarlos por el camino que quieres y eso es muy divertido. No hay nada mejor que pillar a tu público totalmente desprevenido, porque es cuando se ponen en la alerta. Yo digo, son como perrillos, no perrillos, sino el conejo que le das con las luces largas en la noche, que se te queda como mirando, eso es lo que quieres con el público, que se queden como, guau, ¿qué está pasando? Esa es la Mm. manera de poderlos seguir teniendo enganchados. Así que me gusta, me parece bien. Fíjate que yo leí aquí el punto 3 y ya lo he dicho, que es el no empezar agradeciendo y todo eso. Ya lo hemos dicho, ¿no? El tema de agradecer, presentarte lo que quieras, justo posteriormente a ese momento introductorio. Que puedes primero hacer alguna pregunta que llame la atención y luego decir, bueno, Sí. gracias a todos por tenerme aquí, soy Antonio y vamos a hablar sobre esto que acabáis de responder, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, eso ya cada fórmula ya lo determinará. La cuarta, que a mí que es importantísima, estructura la presentación, estructura la charla, estructura la conferencia. Mark acaba de decir, yo no es que yo tengo la conclusión y voy desarrollando con el método socrático. Ya, pero detrás hay un entrenamiento de muchos años en donde sí que dentro de su cabeza hay una estructura. Es decir, no es por donde salga el sol, vamos a ver. No, el sol además siempre sale por el mismo sitio. Por lo tanto, yo tengo que saber muy bien cuáles son los pasos o al menos las preguntas o los recursos que debo tener para que la conversación de alguna manera, aunque se me vaya muy lejos de donde quiero, cómo la puedo recuperar. Yo tengo que saber cuáles son los temas que quiero tocar, por qué quiero tocar unos antes que otros, cuál es el inicio, el desarrollo, ese desenlace, conclusión, para que al final la gente se lleve todo ese valor de una forma ordenada, porque si tú empiezas a mezclar conceptos, te empiezas a ir por las ramas, la gente se te va a perder. Y si has hecho muy bien la intro, pero de repente te lías en medio del discurso, que eso es algo que suele suceder. Muchas veces las personas nos liamos mientras estamos hablando, te pierdes. Mantén una estructura. ¿La estructura cómo se consigue? Preparando, hincando codos y diseñando, bajándolo al terreno y bajándolo, quiero decir, al papel, apuntando y teniendo muy claro cuáles son los temas que quieres tratar, por qué este primero, por qué este segundo, por qué este tercero, que el primero te lleve al segundo, que el segundo te lleve al tercero, que el tercero te lleve al cuarto.
que haya este ejemplo aquí, que haya este ejemplo allá. La preparación es esencial, ¿no? Necesitamos estructurar porque nuestro cerebro asimila mucho mejor con una estructura. De hecho, esto es precisamente lo que dentro del curso Teaching to Teach comentábamos como las teaching notes. No, sí. Las teaching notes, ¿es Sí, correcto? ¿no? Sí, sí, sí. Que al final es, oye, ¿cuáles son? Tú tienes que tener muy claro cuáles van a ser esos 2, 3, esas 2, 3 ideas que quieres que la gente se lleve. Antonio, por ejemplo, tiene claras cuáles son las 10 ideas que la gente se lleve y las está repasando, ¿no? Pero muchas veces cuando estás dando una charla, que en general no la haces leyendo, sino la haces de memoria, interactúas, etcétera, a no ser que uses el típico recurso del PowerPoint, vas siguiendo lo que dice la diapositiva, etcétera, que supongo que esto lo hablarás en algún momento. Lo que sí tienes que tener claro es cuáles son las 2 o 3 ideas clave que quieres que la gente se lleve. De hecho, he dicho que Antonio tiene 10 ideas, pero yo creo que solo hay una idea. Es cómo cómo puedo hacer mis comunicaciones más efectivas. Y a raíz de esto sé que tengo que hablar de 10 puntos, pero la idea que tú te tienes que llevar de esto es que aquí tienes herramientas para poder hacer un discurso eficiente o efectivo. Y que el día que lo quieras recuperar, sabrás que está aquí, porque te has quedado con esta idea, ¿no? Yo en clase siempre es como, oye, hoy vamos a hablar del utilitarismo. Pues hay como 2, 3 cosas que se tienen que discutir. Y además me memorizo, bueno, no memorizo, pero me preparo ya 2, 3 ejemplos que me van a ayudar a esa argumentación. Y con estas 4 cositas ya tienes una sesión de 4 horas, no, 4 quizá no, pero de 2 horas tranquilamente. Es posible que pudieras tener de más. Y has mencionado un tema relevante que lo quiero introducir ahora, lo podemos introducir dentro de este mismo punto. Ya no sé, según yo tengo el guión mío y ahí vamos por el cuarto. Da igual, lo ponemos aquí y va bien. Que es el tema de las presentaciones PowerPoint. Cuando estás estructurando, tú tienes que pensar, ¿quiero proyectar o no quiero proyectar algo? Mi recomendación, que estoy harto de verlo, y recientemente en una conferencia que estuve en Madrid lo volví a ver. Y da igual que estemos hablando de personas que se supone que saben mucho sobre el tema y son reconocidas y reputadas. ¿Se sigue haciendo mal? No, muy, muy, muy mal. PowerPoint. PowerPoint o Keynote Lo que o sea. PDF, lo que sea. ¿Qué hacemos? Ponemos texto infumable detrás y ya para colmo muchas veces vamos leyendo. Si haces eso, no te pegas un tiro en el pie, te estás pegando un tiro en la sien. Prohibido, prohibidísimo usar presentaciones que tengan texto grande. Excepciones, Texto grande quieres decir, no número, párrafos, muchos párrafos. perdón, sí, no fuente grande de tamaño, sino mucho texto. Olvidémonos. Si pongo a lo mejor una parte con mucho texto, puede ser, estoy pensando en un caso nuestro, en el programa de Felicidad Eficiente que lo pongo, yo creo que es la que más texto tiene. Si pongo ciertos datos sobre los que quiero bajar, me puedo apoyar ahí como guión. Sí, pero son numéricos, importante. Si quiero analizar un texto de un email, transcribo el email. Pero es un email que vamos a analizar conjuntamente y se va a leer porque el ejercicio va sobre ese análisis comunicativo por escrito, persuasivo, las partes de la comunicación, el por qué, el qué, el cómo, el público, el cuándo. No voy a entrar ahora en esto. Solo para esto. Mi recomendación, punto 2, si usamos presentación, que sea súper visual. Que sea súper visual, porque tú eres el protagonista o la protagonista. Eres tú, nadie más. Si nos quedamos mirando la pantalla, te duermes. ¿Cuántas veces sucede esto? Y además, ¿Cuántas veces? Esclavo del PowerPoint. Es horrible. a mí como público, me ¿qué me pasa? Cuando veo una presentación con mucho PowerPoint y las hay, Con muchísimo texto ahí, es horroroso. yo pienso, luego me pasaré el PowerPoint y toda la información ya está aquí. Entonces no le presto Sí, atención porque pienso que luego lo leeré. efectivamente. No sirve de nada. Entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Eres un mero lector, transmisor de lo que está allí? No, Y no va así. y además que siento que no te genera autoridad, porque No. piensas, estás leyendo algo que alguien quizá haya escrito, ni siquiera tú. Sí, es así, pero
ya hay otras maneras de comunicar. Si lo quieres escribir, pues tienes tu blog, tienes tus redes, tienes un libro, tienes lo que sea, o tu newsletter o lo que sea. Importante, si quieres proyectar, insisto, que sean datos y que sean imágenes. Yo es lo que uso. Yo sí me gusta acompañar una presentación porque me sirve de guión. Al final, si a lo mejor estoy hablando ante un público durante, ya no hablo de una conferencia no llega a la hora, pero si estoy ante un público durante 4, 5, 6 horas, que sucede en nuestros programas, ahí necesito ciertamente un guión. ¿Cuál es el guión? El título y las fotos que voy proyectando. Al final eso a mí me sirve. Y luego yo tengo mis notas aparte en un papel, pero nunca jamás voy a poner, no sé, me lo invento. El ego es, yo cuando hablo del ego me gusta mucho usar la frase, se podría destacar, esto sí se podría destacar. El ego es la anestesia que agudiza la estupidez humana. Es una frase que me gusta mucho decir. Cuando la pensé dije, me encanta, la uso, la puse en mi libro, la puedo poner allí como frase destacada, sí, pero ni siquiera la pongo. A lo mejor pongo una foto de algo y pongo ego y algo negativo, un demonio, algo así. Yo ya sé lo que tengo que decir y ya sé lo que tengo que desarrollar. Y si no, no usemos presentación. Proyéctate a ti detrás con los datos tuyos Anthony. y empieza a hablar. Espérate. Sobre todo porque no sé si ha dejado de grabar. Vaya, pues esto es cierto. Es verdad. ¿Cómo puedo quitarlo? Ahora Ah, sí. pues sí, sigue grabando. De hecho, aprovecho la interrupción porque esto será un corte, Sí, que a mí no me haya llamado nadie. vale, voy a poner el... Ah, pues mira, esto ahora ya lo sabemos. ¿No? Estamos grabando... ¿Ahora lo cortamos o no? Pues la verdad no lo sé, porque tampoco he quedado. No, no pasa nada. A ver, estamos improvisando cosas del directo y esto es una cosa del directo. Estamos grabando con el micro que va conectado al teléfono, con otra pista. Ya ha entrado una llamada. Está aquí. No sé, pues si se había cortado el audio. Parece que no. Así que no, no se ha cortado. Seguimos. Sí. Podemos seguir. Presentaciones, súper importante. No, si no se quiere presentación, es mejor no usar presentación. Usa la pizarra. ¿Te encanta la pizarra? Mira, hay dos cosas. Una, lo que tú has dicho, para mí la pizarra es una herramienta brutal porque soy de los defensores de que escribiendo se aprende mejor y me sirve para, sobre todo como trabajo con ideas abstractas, a mí me sirve para ir ligando ideas. Pero lo que pasa es que se han quitado con tanta tecnología las pizarras y normalmente pues ya te lo ponen para que hagas un proyector de PowerPoint o lo que sea, pero no te deja. Bueno, en ESADE, por ejemplo, tenemos pizarras digitales que te sirven para proyectar, pero también te sirven para escribir. Y eso me parece tremendo porque puedes poner media pantalla con un PowerPoint y la otra para hacer tus ideas o lo Ok. puedes usar solo para tus ideas. Pero yo soy muy defensor de estas herramientas tipo pizarra, porque ayudan a conectar y a dibujar y a decir, oye, tú has dicho esto, lo pongo aquí. Él ha dicho esto. ¿Cuál es el vínculo entre esto? Va, pues me lo dice otra persona y lo pongo ahí. Eso es genial. Sí. Otra cosa, perdón, que también quería comentar que es importante, es que además estamos hablando mucho de cómo estructuras las presentaciones, pero también el cómo se hace, ¿no? Si tú lees, tu tono va a ser muy monótono, porque, buenas tardes, no sé qué, vas a estar leyendo y no estás pensando en lo que sí, Lee esto. claro, o sea, no, Biotips para que tus conferencias, exposiciones sean de cine. Uno, inicio es crucial porque, el tono es muy plano, entonces claro, no juegas y eso adormece a todo Cristo. es así, es así. Podemos pasar porque yo creo que ha quedado claro. A mí me gustan mucho también las pizarras estas que son de papel, que se van poniendo los papeles así por detrás y tienes un rotulador. Y también, si no las tizas, lo único que la tiza, a ver, la tiza es la clásica. ¿No tenéis? Ya no hay de tiza en esas. Sí, sí, sí. Sí, detrás, ¿no? Sí. Siguiente punto, interactúa y haz partícipe a tu público para que no se duerme y se involucre. Lo que apuntábamos antes. Es un diálogo. Es un diálogo. Hay que entender una presentación como un diálogo. Puede sonar contradictorio porque al final eres tú hablando al público mientras te escucha en silencio. Si eso lo mantienes a rajatabla, obviamente es verdad que muchas veces se torna difícil el hecho de poder interactuar y tenemos un público muy grande. Pero no hay que olvidar que hay dos partes, no estás tú solo. Por lo tanto, de alguna forma lo tienes que involucrar. Trucos, antes apuntaba alguno. Preguntas a mano alzada. Es lo más fácil, es lo más cómodo, es lo que a la gente le hace sentir más confortable porque
se moja o se involucra o se vincula de una manera quizás la más suave que pueda existir. Mano alzada. No tienes que hablar, no comprometes a nadie que se le vaya empezando a acelerar el corazón, que le da vergüenza hablar en público y, ay, ay, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. Eso va a pasar, pero tampoco lo puedes controlar. Involúcralo también preguntando si han entendido lo que estás explicando. También a mí me gusta muchas veces, en medio de una conferencia, introducir este tipo de recurso de preguntas. ¿Se entiende? ¿Ha quedado claro? ¿Verdad que sí? ¿No os oigo? Si a lo mejor alguien dice sí. ¿No os oigo? ¿Se entiende o estáis dormidos? Y de repente, sí, sí, tal. Eso, al final, son maneras también de ir tú testeando cuál es el ambiente, cuál es la temperatura. Tú en clase lo verás. Incluso también, bueno, sí, estas En clase es mucho más. son un poco específicas, porque algo que no sabe el público, estamos hablando, claro, muy general, luego hay muchos tipos de conferencias, ¿no? Exactamente. En una clase uno se da cuenta exactamente de todo lo que pasa. Cuando los alumnos dicen, no, sí, seguro que... Estás con el móvil, el profe se entera. Si estás hablando con tu amigo, el profe... Otra cosa es que haga como que no se quiere enterar, pero el profe se entera de todo. Pero, por ejemplo, estaba pensando, hay charlas en las que es muy difícil involucrar al público directamente. Bueno, yo qué sé, puede ser un médico haciendo una exposición sobre el carcinoma y no sé qué, X. O los ensayos clínicos que han salido. Pero sí que es verdad que se puede involucrar, yo creo, incluso a un nivel más suave o más light, que podría ser como hacer preguntas, que son preguntas que tú ya tienes la respuesta, ¿no? ¿Cómo se llama ahora este tipo de preguntas? Me sabe recíproco y no. Retórica, Retóricas. ¿no? Donde no esperas que te digan algo, sino Seguro, hablando de trialing, ¿no? Seguro que más de una vez os habéis preguntado por qué con la tecnología actual cuesta tanto encontrar un ensayo clínico. ¿A que sí? Y no esperas una respuesta, pero ya estás... Sí, Pues sí, tal, sí, claro, es verdad, la última vez. O, ¿cuándo fue la última vez que buscasteis un ensayo y tardasteis más de una semana en encontrarlo? No estás esperando que de las 500 personas todos pueden levantar la mano, pero ni siquiera lo esperas. Pero tú ya le has hecho partícipe con una pregunta que no espera una respuesta, pero sí que está ahí, ¿no? Y dices, yo creo que vuelves a reconectar. Uy, sí, el último paciente aquel que tuve, tal. Creo que es algo que siempre está ahí, ¿no? efectivamente. ¿Cuántas veces os ha pasado algo así? Ala. Pero esto es así, esto va también muy con las ventas. La verdad es que todo lo que estamos diciendo también va muy relacionado con las ventas, porque no dejas de exponer a la par que tienes que escuchar. Tenemos que hacer capítulo de ventas. Además, últimamente yo estoy on fire. Pero ahora punto 6. Punto 6. Elimina las muletillas. O sea, aquí este tendría que estar. Y ahora digo una forma sencilla de corregirlas. ¿Qué son las muletillas? Los famosos. En México se usa mucho ese tipo de sonidos o palabras que emitimos cuando. Ahí está la clave. Porque cuando entiendes que es una muletilla, empiezas a tomar conciencia de cómo resolverlo. Ese tipo de sonido sirve para cubrir los silencios y los momentos en donde estamos pensando o incluso en donde nos quedamos en blanco o en donde yo quiero pasar de, hablábamos antes de estructura, del punto uno al punto 2, quiero hacer esa transición, quiero pensar cómo hago esa transición, me quedo reflexionando. Después de haber acabado esto, vamos a pasar a o el todo esto son muletillas. Yo tengo que reconocer que en esto peco un poco. ¿Tienes alguna? Es cierto, eso es verdad, pero eso es práctica. Y ahora vamos a ver cómo podemos corregirlo. Luego hay otro tipo de muletilla, que es la que se repiten palabras después de decirlas. Pero quiero continuar con esto. Has visto, he dicho 2 veces pero. Eso es otro tipo de muletilla. Es más sutil, también se puede corregir de la misma manera, pero la más incómoda es esa sonidos que cubren espacios de silencio. Su. Imaginas rellenarlo con un su. Yo, tío, no sé qué tiene tu agua. No, tú tienes una bebida que yo no sé lo que es, macho.
El sí. Bueno, llegan al Barça. Con lo cual, aunque ya no tiene nada que ver Ronaldo con ellos, pero sí, con el Madrid, quiero decir, con el Barça Madrid. ¿Lo sabes? Sí. Ya. Pero fue antes de ayer. Eso fue antes de ayer. Fíjate. Bueno, nuestros amigos no saben cuándo lo vamos a decir. Muletilla. El bueno que acabo de decir, si es un bueno así, depende de cómo lo introduces, también puede ser una muletilla, por ejemplo. Y ahora acaba de ser, de forma práctica, escuchada. Manera de corregirlo, manera de corregir las muletillas, estos sonidos que se te meten aquí, sobre todo cuando tomas conciencia, es con la práctica a través de grabarte. Notas de voz. Un recurso fácil, al alcance de cualquiera. Tienes que poner voluntad, por supuesto, y tienes que estar explicando algo mientras te estás grabando. Y hay dos opciones. Cada vez que hagas una muletilla, paras y vuelves a empezar. Y así una y otra vez hasta que no queden muletillas. Puedes empezar hablando sobre algo durante 1 minuto. De hecho, es prácticamente imposible, no lo puedo afirmar. Sé que no soy perfecto. Juraría que yo nunca hago este tipo de muletillas. De hecho, se puede comprobar aquí. Puede ser que peque, pero porque sé usarlo sin decir, porque ya tengo mucha conciencia tomada y es un trabajo de muchos años. ¿Te imaginas que hubiese algún seguidor que dijera, wow, voy a buscar entre todos los Que, vídeos? que busque, así no sube, que así no sube vídeos. Y ya digo, puede ser que alguna se cuele. Esto es un trabajo continuo, esto es un entrenamiento continuo. Es verdad que creo que hace años que no tengo ningún tipo de muletillas. Y no obstante, en alguna grabación de alguna entrevista que he tenido, no reciente, pero a lo mejor sí hace un par de años, cuando ya no debería tener ninguna muletilla, yo revisionando el vídeo, que es la segunda manera precisamente de corregirlas, he visto que no paraba de decir, no sé qué me habría tomado ese día, sinceramente. Era horrible. Claro, a mí me generaba una incomodidad y una vergüenza tremenda. Pero a mí, la de la vergüenza, ahí está. Cuando tú tomas conciencia de esto, ya dices, yo no puedo seguir así. Entonces, una manera sencillísima es grábate con el teléfono y haces esas pruebas hasta que siga, que siga, que siga. Y no hay secreto, es práctica. Te muletillas. Después de las muletillas, justo lo que debería haber, que no hay porque la muletilla lo tapa. El silencio. Punto 7. Juega con los silencios. Los silencios. Escuché una frase una vez de un profesor conocido de oratoria español que decía: quien domina el silencio, domina la palabra. Silencio sirve para conectar con el público y a ti te permite respirar. ¿Cómo conectas con el público? Cuando tú estás diciendo algo, ahora lo estoy exagerando, tú pensabas que me había quedado en blanco. Cuando tú estás diciendo algo, callas y sigues desarrollando. Esto a nosotros lo que nos sirve es que el público va asimilando aquello. Estás generando expectativa en el público. Y eso también lo puedes modular con la velocidad. Tú puedes ir incrementando la velocidad de lo que tú estás desarrollando. Por ejemplo, estoy hablando de los silencios, porque yo lo que quiero es que tú entiendas que el silencio es súper importante y aquí lo estoy incrementando y puedo subir tonos de voz, puedo bajar la voz, puedo hacerla más grave, puedo hacerla más pausada, pero todo esto con una finalidad de enganchar, cautivar y que el mensaje llegue. Has visto, ahora lo he exagerado mucho, hablando de un tema muy redundante que es el silencio, pero he subido la velocidad, la he bajado. Además, insisto, tienes que estar más... Yo estoy un poco ladeado así porque estoy con el sofá, estoy con el cojín y es verdad que tal vez la posición tampoco favorece a jugar con estas velocidades. Yo porque estoy muy acostumbrado. Pero la clave ya has visto cuál es. De silencio para que tú asimiles demostrando con práctica lo que hay que hacer. De hecho, el silencio tiene como muchas aristas o muchas formas de interpretarse o de escucharse o de proyectarse. Y yo, por ejemplo, lo uso mucho en clase para empezar. Porque Ujú. tú llegas a clase y hay 80 personas delante tuyo que se acaban de volver a ver después de un fin de semana y están ahí con 20 años, 22 años. "Uy, sí, ¿y qué hiciste todo el fin de semana? Y yo hice tal, y quedé con... Y Pepito se lió con no sé quién, y yo me fui al barco, y yo no sé". Entonces empiezan ahí pum, en grupitos. Pum, pum. Perdón, has dicho yo me fui al barco. Bueno, son conversaciones que te... Bueno, ya Bueno, sé, ya sí, está. sí, sí, ya, está bien.
En verano, no, vaquita de estas que alquilas al día. Y, y había muchos profesores que teníamos en clase cuya técnica no me gustaba, que se ponían delante de nosotros y nos gritaban: ¡Silencio! Venga, empezamos. Y era como, te callabas, pero era como, hostia, qué agresivo, ¿no? En cambio, el poder que tiene ponerte delante de la clase con una buena postura, una buena posición, callarte y mirarlos, se callan todos. A lo mejor tardan sus 20, 30 segundos en darse cuenta de que hay alguien que está delante suyo mirándolos, callado, sin gritarles, sin decirles nada, pero mandándoles el mensaje de: hey, aquí la autoridad soy yo, venimos a hacer clase, nos callamos, escuchamos y hablamos para participar en la clase. Es brutal y no falla nunca. Nunca falla, nunca falla. Yo también lo he probado. Lo he probado no tanto en las conferencias, cuando íbamos a los coles a dar clases, muchas veces. No, también en alguna empresa lo he hecho. Sí. Es que al final la gente no se da cuenta, pero si tienes la oportunidad de dar clases en escuelas a chavales jóvenes, luego ir a cualquier empresa, cualquier público, aunque haya 1000 personas, eso está chupado. Está chupado, de verdad. No tiene nada que ver, está facilísimo. Silencio, como conclusión del silencio. Sirve para conectar, no rellenes y genera esos espacios. Hay el prejuicio de muchos oradores, ponentes, personas que exponen, que tienen el miedo al silencio porque, oh, ¿cómo voy a quedarme callada, callado, sin decir nada? Pruébalo, te da mucho poder, es bastante adictivo. Controlar los silencios es muy divertido porque es como una sinfonía. Tú puedes, tú vas marcando las velocidades, ayuda mucho a mantener al público enganchado, ayuda mucho a los ritmos, es un baile precioso. Siguiente punto, ¿o querías agregar algo? No, porque creo que lo podría ver en el octavo. En el octavo, en este, habla tal y como hablas normalmente, lo leo, desde tu corazón, con emociones, con naturalidad, no a través de un personaje creado para conferenciar. Te pondré un ejemplo. Te hablaba de una conferencia en donde una persona exponía su PowerPoint con mucha letra. En ese mismo congreso le dije a otro ponente, con quien tenía más confianza, a quien además conozco de fuera del escenario, y nunca había visto conferenciar, le dije: te pones muy serio en el escenario, ¿no pareces tú? Y me respondió: es que es un mecanismo que yo he desarrollado para poder hacer así bien mis presentaciones y así voy por donde debo ir y así estoy como enchufado con lo que debo decir. Y te puedes creer que durante el tiempo posterior e incluso esta mañana, cuando venía pensando en lo que quería hablar hoy, me acordaba de él y decía: no me acabas de conectar, no me acabas de conectar. Tienes que mostrarte como eres, dentro de un orden, entiéndase, ¿de acuerdo? Con sentido común, pero tienes que mostrarte de forma natural. Las personas conectamos con emociones, no conectamos con el contenido del mensaje, conectamos con la emoción que va asociada al mensaje que estamos transmitiendo. Y la emoción solo la vamos a transmitir si nos sale de dentro, una emoción negativa o una emoción positiva. Eso es súper importante. Pero tú te acuerdas de alguien por cómo te hizo sentir, no por lo que exactamente te dijo. Fíjate que te hablaba también de aquel señor que nos vino a hablar de sucesiones cuando trabajaba en el despacho, como ejemplo de inicio excelente de una ponencia. No me acuerdo de qué contenido hablaba de sucesiones, no me acuerdo, pero sí me acuerdo del impacto que me generó ese inicio. Ese es su objetivo. No tengas miedo a mostrarte quién eres. Hay muchos que se ponen en el escenario y se creen que son actores y tengo que... No, están en un musical de Broadway y se ponen a cantar. ¿Te imaginas que ahora me pongo a cantar? Bueno, es verdad. Sí, no, pero yo canto, pero eso para otro día. No vamos por ahí. Quieres incluir humor y todo, está fetén, está increíble. Pero tienes que mostrarte tú naturalmente porque es lo que conecta con el público. ¿Qué querías añadir aquí? Es que en verdad iba más con el punto anterior. Ah, Pero bueno. lo que, sí, ahora Dilo, dilo, dilo. so, em, porque, bueno, esto es un perk para la gente que nos escucha. Revolut, si te haces de metal, Revolut, páganos, que no nos pagan. Patrocina. Hombre, estás haciendo un patrocinio, venga, di. Para los que son metal, tienen la suscripción
a Masterclass, que es una empresa, una startup que coge a profesionales de diferentes áreas y dan clases, ¿no? Y hay uno que estoy escuchando que es de un negociador del FBI, Ah, sí, Chris Voss. Chris Voss. Sí, muy bueno. Y usa muchas técnicas tipo el mirroring, tal. Sí. Y una de las que usa, dice, claro, o es como el tono de voz te puede ayudar a determinadas áreas, ¿no? Tener el tono de voz de locutor de radio te puede servir para algunos momentos, o tener un tono de voz más cercano te puede servir para otros momentos de la negociación, ¿no? Y como que es verdad que esto sí que entraría un poco en crear el personaje que quieres para cada momento de la Sí, sí, negociación. sí, sí. No es una conferencia, es una negociación. Sí, es cierto. Todo lo que estamos aquí compartiendo es muy genérico. Insisto, intentamos abarcarlo todo, pero es un mundo brutal, enorme. Ya iremos entrando. Y te vamos entrando, sí, porque ya vamos llegando al final y ya vamos Punto 9. llegando al punto 9. Este punto es increíble. Bueno, se nos ha ido la luz. Se acaba de ir la Es luz. un tema importante. Sigue grabando. Sí, porque no está Se nos ve, no está nada conectado. Menos mal, ¿eh? Fíjate, pues bueno, seguimos. Es igual, seguimos sin luz. Los verán un poco más oscuros, pero Aquí, por suerte, entra buena luz por esta puerta. Punto 9. Este hay que tenerlo grabado. Si yo te tuviera que decir de todo lo que te estoy explicando, cuál es el más importante, es probable que te dijera que es este punto 9. Todo es fundamental. Y este punto 9 es especialmente relevante, que es no creerte el protagonista de la presentación. El ponente no es protagonista, el ponente es servidor del público. Si tú entiendes esto, lo tienes todo ganado. Eso es mucho mejor que el eliminar muletillas, eso es mucho mejor que las formas, eso es mucho mejor que la estructura. Todo lo otro se va a ir puliendo, pero esto, que es totalmente mental y de concepto, es esencial. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que alguien que está presentando, alguien que está explicando algo, tiene ese síndrome de, ¿cómo decirlo?, de protagonismo, ¿no? Se cree protagonista de la escena, se quiere mucho, sube el ego, ¿no? le sube el ego, ahí va a ir yo. Y el ego hay que mantenerlo a raya. Otro día hablaremos de ego. El ego hay que mantenerlo a raya. ¿Por qué? Porque tu objetivo no es que te escuchen y que te aplaudan. Tu objetivo es que lo que tú transmites sirva para tu audiencia. Si no, ¿para qué estás transmitiendo? No fastidies, no sirve de nada, sino eso es clavísimo. No tengo, vamos, tenemos que hacer camisetas de esto. Yo estoy de acuerdo, pero me lo planteo de otra forma. A ver, ¿qué Pero quieres? el resultado es el mismo, ¿eh? A ver. Entonces no es un pero, es y me lo planteo de otra forma. Sí, y me lo planteo de otra forma. Que es que a mí me gusta que todo lo que explico sea útil. Es decir, que sé que creo que va un poco con el último punto. No es que no sea el protagonista, es que estoy aquí para aportar algo, como lo que hacemos con este canal. Es lo que acabo de decir. Claro, pero no lo veo pensando en si soy o no el protagonista de la charla, sino en, como no lo soy, ¿Vale? solo pienso en si lo que voy a decir tiene alguna utilidad para la gente o no. Si no, no doy una charla. Exactamente, exactamente. No te pones allí solo por querer estar, por estar, Por estar, claro. por estar, es cierto. Pero eso es peligroso porque, y es delicado porque si te empieza a gustar el escenario, no hemos hablado del miedo escénico. Al final el miedo se quita con práctica. Hacemos un paréntesis. ¿Cómo te quitas el miedo? Hay unos temas mentales de entender quién es el público. Olvídate de lo de imaginarte a la gente desnuda. Eso yo lo había escuchado hace muchos años. Imagínate a la gente desnuda. Pues no, oigan, no, porque me voy a poner más nervioso. No te tienes que imaginar nada raro. Al final tienes que llevarlo muy, 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 muy bien preparado. Cuando tú tienes todo muy bien preparado, sabes que no te van a pillar por ninguna pregunta. Y si hay algo que no sabes, puedes devolver la pelota a otro. ¿Alguien sabe la respuesta? Y eso es un recurso también. Aquí voy a meter yo un par de Sí, cosillas. sí. La mejor improvisación es no improvisar. Exactamente. Esto lo hemos dicho siempre. Creo que siempre es positivo tener algo de nervios. Yo siempre tengo nervios antes de ir a una Sí, clase, eso sí. pero son unos nervios buenos. No son incapacitantes, sino que son unos nervios
que me impulsan a ir, ¿no? Es verdad que lo que tú dices, si lo tienes claro, sabes que lo que vas a hacer, entonces ya vas ahí. Vas con esos nervios positivos de, ¡buah! Tengo que hacerlo. Y además, yo siempre he pensado algo que no sé si le servirá como herramienta a la gente o no, especialmente en los primeros años de clase. Tengo que ir a hacer clase. En 10 minutos empieza la clase. Y vamos a estar 1 hora y media debatiendo sobre X, Y o Z. Puedo tomármelo de dos formas. Una, yendo nervioso, con miedo y mirando para abajo y pues con miedo, ¿no? Dejando que el miedo me supere. U otra, no dejando que el miedo me supere, yendo con la cabeza bien alta y hablando de los temas tal, tal, tal. Las dos, una de las dos va a pasar. Eso o no entro a clase y me despiden, ¿no? Pero algo va a pasar. Entonces, si tengo que elegir lo que tiene que pasar dentro de 10 minutos, elijo hacerlo con una actitud positiva. Exactamente. Y es un tema que además es bueno porque está en tus manos, es tu elección. Porque también es tu elección. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Marc. Hablar flojito, no mirar, no llevar bien el debate. En cambio, también es mi elección dejar que esto no me supere y decir, hola, ¿qué tal? Soy Marc, tal, no sé qué. ¿Sabes? Y luego una última herramienta antes de que llegues al punto 10 y que la has citado, creo que esto es algo súper importante de cara a salcarte este miedo, que es aceptar que no lo sabes todo, aceptar que te pueden hacer preguntas que no sepas responder, aceptarlo con honestidad y cuando no lo sepas, súper honestamente, incluso, oye, un profesor no lo tiene que saber todo. Ostras, pues me has pillado. Buena pregunta. Mira, la próxima vez me lo voy a... O hagamos una cosa. Ahora que tú que has hecho esta pregunta, la semana que viene quiero que lo hayas analizado y me des una respuesta, ¿no? O sea, pero aceptando claramente que, oye, porque a veces es como los médicos, los profes, los abogados, hay como momentos en los que dices, no, esta persona lo tiene que saber todo. Y no es verdad. Los padres con los hijos, Los padres, correcto. eso es un tema. Nuestros hijos creen que mis hijos creen, obviamente, que lo sabemos todo. Y no, y es importante educar en el que no lo sabemos todos, pero es una gran oportunidad para que juntos podamos aprender o indagar en esa respuesta, que es lo que tú muy bien apuntabas. Es una buena manera. Esa persona luego se va a arrepentir de haberte No pedido. hago más preguntas. No hago más preguntas porque yo no quiero tener sobrecarga, pero visto positivamente es una manera de seguir aprendiendo. Entiendo lo que dices, pero esto que lo he hecho una vez, según qué alumno, les motiva Sí, mucho. claro, hombre, porque le das protagonismo, lo involucras en el conocimiento, y a mí me parece una medida increíble, porque lo estás involucrando. Sí, Último y último punto de los sí, mandamientos. sí, yo no pensé que hablaríamos tanto rato, fíjate, esto es de un post de LinkedIn que ya hice hace mucho y fíjate, y 1 hora ya, casi. El final debe llamar a la acción y generar compromiso con la audiencia. Final debe llamar a la acción y generar compromiso con la audiencia. ¿Qué quiere decir? Decíamos antes, esos momentos de pico, al final vuelve a haber un pico de atención. Tú puedes acabar de varias maneras. Gracias, que les vaya muy bien, Dios le bendiga, hasta siempre. Pues genial. Y ahí se quedan, habrán aplausos y lo has hecho exitosamente bien. A mí esto se me queda corto. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta que haya una continuidad post-evento, una continuidad post-encuentro. Y una buena manera es lanzando una pregunta. Una buena manera es dejándolos reflexionando con algo. Una buena manera es poniéndoles deberes para que se lleven a casa. Yo tengo varias maneras de acabar mis conferencias. Una de ellas es con una pregunta que te deja tocado sobre el tema de si estás haciendo todo lo posible para dejar el legado que quieres dejar en cada interacción humana. Solo la gente se queda reflexionando, obviamente ya vienen de una reflexión previa. Luego otra es, ahora todo lo que les he explicado no va a hacerse solo. Quiero saber cuántos de ustedes aquí están comprometidos con ello, porque que esto se convierte en una realidad solo depende de ustedes, así que ustedes deciden. Luego agradeces y te vas. Esto te deja como, wow, la pelota está en mí ahora, es de mi tejado. Tengo que tomar acción, porque si no, la cosa se pasa sin más. Obviamente también puedes anunciar de alguna manera muy sutil, con ejemplos. Vamos a, claro, es que esto es muchísima materia. Pero si tú tienes un servicio unido a lo que ya estás transmitiendo,
lo puedes ir explicando de una manera muy sutil a través de ejemplos y también llamando a la acción. Si alguien tiene este tema, que luego me busque y hablemos. Porque muchas veces damos por hecho, esto es un tema curioso, muchas veces damos por hecho que la gente va a saber que yo le voy a ayudar porque me escucha que tengo el conocimiento. Pero si tú a las personas no le dices, hey, si tienes esto, yo te puedo ayudar, algo tan obvio como no decirlo o decirlo puede causar una diferencia. Pero esas son las formas en cualquier caso de acabar. De esta manera tienes altura, círculo cerrado, 10 tips. ¿Cuánto rato llevamos? No estuvo mal, ¿eh? Una horita casi justa. Haz un... Breve resumen. Sí. Inicio. Empieza sin presentarte. Empieza con un dato impactante. ¿Por qué? Porque es donde más está la audiencia conectada. Y ahora empieza con un dato impactante, empieza con una historia, empieza con una pregunta para tu público, porque así los vas a enganchar, los vas a tener enganchados a lo largo de tu conferencia. Luego ve manteniendo esos picos de atención con interacción. Seguimos hablando de que no debemos presentarnos, no debemos agradecer al inicio, porque si no la gente se aburre, se desconecta, se va al móvil, se sale de la sala, que puede pasarte de todo y eso a ti además te baja la autoestima si no tienes mucha seguridad por práctica de años en estos terrenos. O sea, esto es un tema importante. Estructura el discurso de una forma coherente. El tema de las presentaciones. Olvídate de las presentaciones con texto. Están prohibidísimas. Si quieres una presentación virtual, que sean imágenes, algunos datos grandes que no pongan el foco en la pantalla, sino que pongan el foco en el ponente. Si no, mejor, sin presentación, con una pizarra, lo que sea. Luego tenemos el tema de la interacción con el público. Es un diálogo, aunque no sea un diálogo al uso, pero tienes que pensar que el público está ahí, lo tienes que hacer partícipe con preguntas, lo tienes que hacer partícipe con respuestas a ciertas cosas que les vayas cuestionando, ¿no? Para saber si están o no conectados a la conferencia. Tema muletillas. La manera más fácil de eliminar las muletillas es con una grabación, por ejemplo, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, acabo de hacer el ejemplo en vivo. Ahora estoy pensando, porque estoy improvisando un poco estas conclusiones, a nivel de palabras a pronunciar, a nivel de estructuración de oraciones. Cada vez que estoy pensando cómo pronunciar la siguiente oración, podría estar con no, silencio, así. Y la manera de eliminar las muletillas es grabándote, revisando y practicando, practicando, practicando. Usar los silencios. Los silencios son tu mejor aliado, sirven para modular, sirven para mantener ritmo, sirven para enganchar al público, sirven para que el público asimile, sirven para que tú respires, te da autoridad, te da control del espacio, la sala, es una pasada. Habla tal y como hablas normalmente, no te generes ahora un personaje de ficción que salga a ti una voz que no eres tú y que de repente la gente diga, ¿y este señor quién es? No, si va Antonio allí, no. Habla como eres y listo. Porque eso es lo que va a conectar, las emociones es lo que conecta. Luego, tema importantísimo, no eres el protagonista, eres el servidor, estás ahí para serle útil a tu público, súper importante. Y el cierre, tenemos que llamar la atención a nuestro público. No se pueden ir sin más, tienen que irse con algo que les hagas recordar, tienen que irse con una tarea, tienen que irse con algo que permite una eventual continuidad contigo y una relación contigo si ese es el deseo y si no, que el contenido no se quede en esa sala, sino que sea permanente, que sea trascendente. ¿Te gustó? Me encantó. Yo añadiría una última cosa que sí Dígame. haré de nuestro querido profesor Sergio Llevaría, ¿Ok? que es también el tiempo. Porque, Lo hemos hablado. y ese es uno de los motivos por los que este podcast dura Una hora. una hora. Porque más allá de los 90 minutos es imposible mantener la atención, aunque seas el número uno de la oratoria. Y hablas de 90, perdón. De 90 me parece muchísimo. Muchos. Porque, y si te fijas, es lo que encaja dentro de las clases. Más allá de los 90 minutos no vas a aprender. Más allá de los 90 minutos, pero ese es el límite. Idealmente, una hora, Sí, entre 50 y una hora es el... captas la atención, Sí. subes y cuando está ya manteniéndose casi que va para abajo, cierras. Sí. Y ya está. Y así la gente puede llegar hasta el final, no ha perdido el hilo y se mantiene con nosotros. Es así. Una hora. Así que una horita clavada. Mira, una hora. Una hora 06, increíble. Amigos,
Cuídense. Besos. Good job. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.